Gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar cómo preparar unas deliciosas tortillas de arvejas. Fáciles, rápidas, económicas, 100% vegetales y sin gluten. No te pierdas esta receta que te va a encantar. Estas deliciosas tortillas se preparan en la sartén. Son súper tiernitas, se pueden usar para hacer panqueques, crepes, burritos, tacos, lo que más te guste. Para acompañar tus guisos y tus sopas o tus ensaladas. Para prepararlas vamos a usar una taza de arvejas secas. Las vamos a colocar en un recipiente con 4 tazas de agua. Y las vamos a dejar en remojo por aproximadamente 12 horas o de la noche a la mañana. Al día siguiente vamos a retirar el agua del remojo y esto es muy importante, vamos a enjuagar muy bien las arvejas. Mientras enjuagamos las arvejas voy a aprovechar para mostrarles el paisaje que puedo mirar desde mi cocina. Es un hermoso paisaje aquí en Isla Grande, en Brasil, donde vivo hace aproximadamente 8 años. Vamos a volver con las arvejas, vamos a seguir enjuagándolas bien y una vez que están listas, vamos a colocarlas en una licuadora o en una procesadora. Y vamos a agregar media taza de agua a temperatura ambiente, agua natural. Y vamos a licuar o procesar más o menos 1 minuto. La idea es que las arvejas se desarmen, por eso es muy importante dejarlas en remojo la mayor cantidad de tiempo para que queden más tiernas. Y ahora vamos a colocar los condimentos, una cucharadita de sal y en mi caso voy a usar media cucharadita de pimienta negra molida, media cucharadita de curry y media cucharadita de pimentón dulce. Te recuerdo que te voy a dejar los ingredientes aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de otras recetas de tortillas que te van a encantar. Pueden usar los condimentos que tengan en sus casas, los condimentos que les gusten. Vamos a agregar la otra mitad de la taza de agua, porque en total lleva 1 taza de agua. Y vamos a seguir licuando hasta que nos quede una consistencia bien lisa, que las arvejas se desarmen bien. Este es el punto, tiene que quedar como una preparación de panqueque, pero un poco más espesa. Esta espuma que tiene por el batido es la que va a hacer que las tortillas queden esponjosas. Vamos a cocinarlas. ¿Cómo las vamos a cocinar? Vamos a usar una sartén con antiadherente, vamos a pintarla con aceite y vamos a calentarla. Cuando está caliente vamos a colocar un cucharón de la preparación y lo vamos a esparcir. Esas burbujitas de aire van a hacer que quede esponjosas, como les conté. No hace falta colocar polvo de hornear ni bicarbonato, van a quedar súper tiernas. Y más o menos de cocción son 4 minutos. Cuando ustedes vean que ya la parte de arriba está sequita, en ese momento van a dar vuelta a la tortilla. Si la dan vuelta antes, se puede romper. No pasa nada, tienen que seguir probando. Y así de fácil se preparan. Y les voy a enseñar a hacer un relleno súper fácil para estas tortillas. Vamos a rehogar 2 dientes de ajo con calabaza o zapallo. Yo estoy usando el zapallo de cáscara verde, conocido como zapallo japonés. Lo piqué, vamos a agregarle sal, lo corté en cubitos y lo vamos a cocinar al vapor. Vamos a tapar y a dejar en fuego medio que se cocine con su propio vapor. Más o menos 20 minutos. En 20 minutos va a quedar tiernito
Y ya tenemos el relleno listo para un almuerzo rápido, saludable, sin gluten. Estas tortillas son ricas en proteínas. Vamos a decorar con unas hojitas de albahaca fresca y unas semillas de sésamo y ya está listo. Y aprovecho para contarles algo más de las tortillas de arvejas que se pueden congelar. Les cuento que congelé estas 3 para probar, las descongelé más o menos, las dejé 10 minutos fuera del congelador y ahora las voy a calentar en la sartén sin usar aceite, fuego mínimo, más o menos 3 minutos de cada lado. Y es súper sencillo. Las podés descongelar y usar en el momento que quieras para acompañar tus comidas. En este caso yo las voy a usar como acompañamiento de un aderezo, las voy a cortar como si fueran nachos y voy a acompañarlas con un aderezo a base de semillas de girasol que voy a publicar en mi próxima receta. No te la pierdas. Si te gustó la receta, no te olvides dejar un me gusta, suscríbete al canal para más recetas como esta y te invito a acompañarme en Facebook e Instagram Recetas de Gris. Nos vemos en el próximo video. Tenés que probar a hacer estas tortillas de arvejas, son económicas, son fáciles, rápidas, saludables, sin gluten, sin productos de origen animal. Cuando las pruebes en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedaron.